Mical le dijo a su esposo David: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. ¿Qué está sucediendo en la vida de David y por qué tiene que huir? Y sobre todo, ¿de quién lo hace? Vamos a descubrirlo juntos en 1 Samuel, capítulo 19. Qué gusto saludarte esta mañana. Recuerda que estamos a pocos días de comenzar el próximo año, así que es un buen momento para hacer planes para estudiar el próximo año todos los días la palabra de Dios. Que esta sea una de tus prioridades, que sea una de tus metas más importantes del próximo año. ¿Sale? Te invito, te desafío. Hazlo. Será de mucha bendición para ti. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy estamos viendo el desarrollo del carácter de Saúl. Básicamente la caída. Ya Dios le dijo que no más estará con él, que ya le ha dado su trono a otra persona. Pero Saúl, siempre gustando de las apariencias, trata de, como recuerdan, vimos cómo le dijo al profeta Samuel: acompáñame aunque sea para que los demás vean que sigue mi reino. Nunca hubo arrepentimiento de Saúl y como sabemos, amigos, cuando nos aferramos a una idea equivocada o cuando nos aferramos a estar lejos de Dios o en definitiva aferrarnos al pecado, pues nuestro corazón se hace insensible a la voz de Dios y cada vez vamos de mal en peor. Así que el versículo número 1 nos descubre el verdadero carácter y las intenciones de Saúl. Dice: les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Ya no hay más ideas ocultas, ahora es público, ahora es abierto. Quieren acabar con David. ¿Por qué? Es un mal elemento, ha sido desleal, ha sido una persona que está buscando quitarle el trono a Saúl. No, básicamente esto está basado en su orgullo y en su egoísmo y en que Saúl está totalmente perdido, alejado de Dios y está dirigiendo el pueblo de Dios. Ojo con esto, eso es bien importante de que nosotros lo comprendamos. Saúl está alejado de Dios, está en completa oscuridad espiritual, está matando, está buscando asesinar a David, pero sigue siendo el rey de Israel. Así que eso nos debe dejar lecciones importantes, que los cargos, los nombramientos y las responsabilidades no nos hacen en automático cercanos a Dios, consagrados, o que seamos hombres o mujeres entregadas a Dios solo por tener un cargo o tener un nombramiento. Eso nunca ha sido así y Saúl nos da la prueba. Lo que no esperaba Saúl es que tuviera, en este caso Jonatán, un hijo tan centrado. Jonatán le cuenta los planes a David y le tiene mucho cariño. Entonces hacen un plan para que puedan acercarse a Saúl y buscar la manera de reconciliar. Entonces Jonatán sale, se acerca al otro día, se acerca a su padre y entonces le cuenta, dice el versículo 4, las buenas cosas que ha hecho David. Le recuerda cómo ayudó a vencer al gigante Goliat y seguramente le contó de otras más hazañas que le beneficiaban al reino. Es decir, le está mostrando, le está hablando al intelecto y al corazón. Le está diciendo: mira, debes razonar, Él está haciendo todo para tu beneficio, Él te ha sido leal, Él te ha ayudado, Él ha estado contigo ayudándote en la música por cuando te vienen estas crisis de este espíritu malvado. Entonces lo hace reflexionar. Y mis amigos, qué valioso es esto, qué interesante que cerca de un padre perverso haya un hijo sabio y prudente. Así que eso pues nos sorprende, pero ya hemos visto cómo Dios guía y cómo Dios protege a sus hijos. Así que regresas, David, para servir nuevamente a Saúl, pero en algún momento después de una batalla, donde, versículo número 9, donde David sale con toda su fuerza y con toda su energía, ataca y destruye a los filisteos, y parece que entonces ya estamos nuevamente en paz, porque David vuelve a demostrar su lealtad a Saúl, pero el espíritu atormentador. Algunos sugieren que pues posiblemente eran ataques o crisis
de cólera, de rabia, donde él ya estaba perdiendo el sentido por tanta presión por un lado, pero sobre todo se considera que esto, pues realmente al alejarse Dios, al dejar completamente a Saúl a su suerte, pues Satanás tenía un acceso directo, los espíritus del enemigo tenían un acceso directo a Saúl. Y amigos, esto es importante de comprender. No significa que todos eh, los que le dan la espalda a Dios son poseídos por Satanás, ¿verdad? Que son endemoniados, por decir una palabra. No, muchas personas que le dan la espalda a Dios, por supuesto, quedan en oscuridad espiritual, pero muchas veces esas personas no hacen cosas tan terribles, ¿no? Pero en este caso, nosotros nos damos cuenta que hay personas que cuando se alejan de Dios, pues son poseídas por Satanás y hacen cosas atroces, ¿no? Seguramente has escuchado alguna noticia terrible de una persona que hizo una barbaridad, cosas terribles. Bueno, son usados por el enemigo. Y en este caso vemos este ejemplo con Saúl. Después de que su hijo le mostró que David era un beneficio para su reino, después de que David va y combate a los filisteos y los hace huir, ahora Saúl, versículos 9 y 10, tira su lanza para matar a David. De esta forma, nuevamente huye, pues se va a su casa y entonces nuevamente la búsqueda. Ahora Saúl manda a vigilarlo a su casa. David va a su casa con su esposa Mical, pero también no cuenta que Mical ama profundamente a David. Ama a su esposo, es su esposo. Y ella tendría que decidir entre su esposo y su padre. Ella decidió por su esposo y lo protege y le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte hoy en la noche. Si tú te quedas, mañana te van a venir a matar. Así que lo ayuda a escapar por la ventana. Y fíjense qué interesante, cómo las historias del pasado, pues son historias muy, muy reales, muy cercanas. Puedes imaginarte a David escuchando a su esposa y diciendo, me estás dando un consejo prudente, lo voy a hacer y no hay otra más que escaparte por una ventana. Y sabes que ella, versículo 12, 13, toma un ídolo, quizá del tamaño de David, le pone podríamos decir ahora una peluca, ¿verdad? De pelo de cabra, un cojín de pelo de cabra que va a ser como de su cabeza de David, con el poco como de cabello. Y entonces los soldados cuando vienen a buscarlo, pues lo ven, dicen que está enfermo y ahí ven un bulto en la cama y dicen, pues ahí está David. Se lo informan a Saúl y Saúl dice, pues no importa que me lo traigan en la cama, pero tráiganlo porque lo voy a matar. Para esto, cuando lo van a buscar, pues David ya tiene que había huido. Y aquí vemos en la familia de Saúl también algo interesante. Era rey, representaba al pueblo de Dios, pero ha permitido que sus hijos, y en este caso su hija, tenga ídolos. Vemos a David recién casado y no sabemos cómo había este ídolo en la casa de Mical, ¿no? En la casa de su esposa. Cosas que pronto vamos a ir descubriendo por qué sucedían. Pero para cerrar este capítulo, David escapa a Ramá, que son como unos 15 kilómetros de donde estaban, y llega a donde está Samuel, y Samuel y David huyen de Nairot de Ramá y lo envían a capturar. Y ojo, fíjense qué interesante, porque aquí hay algo muy valioso. El ejército viene para atrapar a David, pero no cuentan que allí está una de las escuelas de los profetas. Esto de los profetas es algo interesante porque era un grupo de profetas que estaban siendo como instruidos, y cuando llegan allí los guardias, los soldados, ellos empiezan a profetizar. Como ya dijimos, este acto de profetizar no era meramente un éxtasis o así, caer como en un éxtasis, como desmayarse o empezar a hablar muy raro. No, básicamente algunas veces tenía que ver como con predicar o dar algunos mensajes que eran inspirados por Dios. El acto es que eran tomados por el Espíritu Santo. Era un momento en el que eran tomados por el Espíritu Santo y se veía la evidencia de que el Espíritu Santo estaba hablando o estaba mostrando algo que uno veía que era solamente obra del Espíritu Santo.
Vinieron las tropas, envió otras tropas más y todos ellos caían en esta llenura del Espíritu Santo. Fíjate qué interesante cómo Dios actúa. Para impedir que estos hombres malvados ejecuten su acción de atrapar a David y eventualmente matarlo, son llenos del Espíritu Santo y son desactivados, vamos a decirlo así. No pueden hacer lo que vienen a hacer porque son tomados por el Espíritu Santo. Saúl se molesta hasta que él dice, pues tendré que yo ir de mi propia mano, los voy a matar. Y cuando él llega, también se llena del Espíritu Santo. En este caso el versículo 24 dice, se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio decía, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? La escena, por sus palabras en hebreo, indican lo más seguro es que quiere decir que se quitó el manto exterior, quedó en el manto interior y quedó tirado como desactivado, no podía hacer lo que venía a hacer y proclama, anuncia, da un mensaje que uno entiende. Eso es obra de que el Espíritu Santo está hablando a través de esta persona. ¿Por qué es importante, amigos? Porque lo que aquí vemos es que Dios no solamente habla o puede usar a personas consagradas, a hombres y mujeres consagrados. Dios ha usado, ha abierto la boca, por ejemplo, la burrita, la asna que vimos que hablaba. Él ha usado diferentes formas. Nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo. Dios usó, el Espíritu Santo usó esta forma para detenerlos de sus intenciones de matar a David, los detuvo y de alguna forma entendemos que hasta ellos, en vez de matarlo, estuvieron reconociendo, alabando a Dios y reconociendo su grandeza. ¿Por qué Dios decidió actuar así? Algo que nos sorprende, definitivamente nos sorprende, pero Dios sabe cómo actúa, por qué lo hace y sobre todo, Él es el que está al frente. Así que Dios detuvo de que asesinaran a David de tres formas: usando a Jonathan, usando a su esposa y en este caso el Espíritu Santo mismo lo detuvo. Lo que aquí vemos, mis amigos, es el cuidado que Dios tiene de sus hijos. Así que la pregunta esta mañana es: ¿cuán entregados y cuán confiados estamos en nuestro Padre Celestial? David no se queda, le tiran la lanza y dice, bueno, si es de Dios, que la lanza se quite. No, él se quitó y salió huyendo. Y cuando se va a esconder a su casa, a su esposa le dice, mira, huye. Y él entiende que es lo mejor y sale por la ventana. Y cuando llega con Samuel, Samuel dice, vámonos a otro lugar donde estemos más protegidos. Y se van. Él está haciendo lo humanamente necesario, lo humanamente entendible. ¿Por qué? Porque así actúa Dios. A veces deja que tú hagas todo lo que tengas humanamente que hacer. Otras veces Él hace milagros sin que tú te muevas. Lo que tenemos que hacer siempre es pedirle sabiduría para saber cómo actuar en cada situación. Así que siempre busquemos a Dios, dependamos de Él y sobre todo busquemos confiar que Él sigue con nosotros. Querido Padre, gracias porque vemos a David siendo pulido en su carácter, en sus habilidades, en su inteligencia, siendo pulido en todos estos, en estas dificultades, en este sufrimiento, en esta cacería que tienen detrás de él. Sabemos, Señor, que esa escuela del sufrimiento no es sencilla, pero es una escuela que nos purifica y nos hace crecer y nos hace ser más humildes delante de ti. Padre, necesitamos tu presencia con nosotros. Necesitamos estar seguros que tú vas a nuestro lado. Bendícenos con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.